Muy buenas tardes, soy Rubén Fidalgo y el protagonista de esta videoprueba en autoocasión es el St. John Rexton, que ha sido sometido a un lavado de cara hace pocas semanas y hoy, después de una breve toma de contacto, por fin lo podemos probar a fondo. Es un coche que tiene un precio que arranca en los 40.500 euros. No hay muchos coches de 7 plazas y con esta presencia por este precio en el mercado actual. Este con el acabado intermedio se nos va hasta los 45.500 euros y la verdad es que bueno, hay cosas que están bastante bien por ese precio y otras no tanto. De todo eso es de lo que vamos a ir hablando a lo largo de la prueba, así que venga, al lío. Como os decía, el Rexton está disponible con 3 niveles de acabado. Tendríamos el básico, el Pro, con un precio de 40.900 euros aproximadamente, el Premium, que es este intermedio de 45.500 euros, y por encima tendríamos el Limited, que ya se nos va por encima de los 50.000 euros. El acabado intermedio es suficientemente completo, ya tenemos unos asientos de símil piel y suficiente equipamiento como para que merezca la pena ese plus con respecto al Pro, y el Limited ya al batir esa barrera de los 50.000 euros, la verdad es que cuesta un poquito más justificar esos 6.000 euros casi de más que cuesta con respecto al Premium, simplemente por tener unos asientos de piel natural, entre comillas, frente a estos de símil piel, etcétera. Os decía también que el Rexton ha sido sometido a un lavado de cara recientemente. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues principalmente la cara. El frontal es completamente nuevo, tenemos unos faros full LED. Por cierto, su iluminación es bastante mala. Hay tres cosas principales que juzgar a la hora de examinar la iluminación de un coche, que es, por un lado, la intensidad de la luz, cuánta luz tiene el coche, cuántos lúmenes emiten esos faros. Lo segundo es que la huella sea homogénea y esté bien repartida esa luz. Y lo tercero es el alcance de la luz. Bueno, pues en ninguna de esas tres facetas estos faros cumplen bien. Tienen poca intensidad de luz, brillan muy poco, para decirlo llanamente, y hay poca cantidad de luz en el suelo. La distribución de esa luz tampoco es muy homogénea. La huella de luz que tenemos por delante del coche, la alfombra iluminada que se nos presenta delante del coche, está llena de zonas con sombras y zonas con puntos brillantes que hacen bastante incómoda la conducción por la noche. Y el alcance tampoco es el correcto. Así que un tirón de orejas en el apartado de iluminación para el Rexton. También cambia la parrilla, también es completamente nueva. Tiene un aire que recuerda bastante a la de MG, pero bueno, la verdad es que estéticamente sí que es cierto que el Rexton, tiene un aspecto de coche poderoso y de buen porte. En esta vista lateral del St. John Rexton tenemos muy pocos cambios en el lavado de cara que le han hecho hace, como digo, pocas semanas. La verdad es que prácticamente es el mismo coche que ya conocíamos. Y es que los lavados de cara no se modifican, o se intenta modificar lo menos posible, lo que son las partes metálicas de la carrocería. Seguimos teniendo un chasis de largueros. Esto me va a condicionar muchísimo el comportamiento en carretera, y por esto también este coche es más bien un 4x4 que un SUV de grandes dimensiones. Realmente el Rexton es un 4x4 con una carrocería, pues bueno, de aspecto un poquito más elaborado. La verdad es que en cuanto a ajustes y calidad de acabados no está nada mal. Tal vez la parte peor terminada sea precisamente la tapa del combustible, que queda un poco embutida, no queda bien enrasada con el resto de la carrocería, pero en general los acabados son bastante buenos. En este nivel de equipamiento, en el Premium, tenemos llantas de 18 pulgadas, que no os las recomiendo si vais a utilizar este coche como auténtico 4x4, que insisto, es un auténtico 4x4, aunque eso sí, está algo limitado por los recorridos de suspensión y también por la altura libre al suelo y la enorme distancia entre ejes. Es un coche que en el campo, debido a su geometría, digamos, es algo torpe. Gira bien, pero tenemos, pues eso, unos recorridos de suspensión algo limitados y tampoco demasiada altura libre. Es un coche que se queda un poco a medio camino entre un 4x4 por el esquema técnico y un SUV por la altura y algunas limitaciones que van implicadas en este diseño, que pretende ser, pues es un coche más civilizado. En la vista trasera del Rexton, los cambios principales que se han llevado a cabo en este lavado de cara van a estar principalmente en la forma de las luces posteriores. No cambia el marco exterior, sino que lo que cambia es la distribución de las luces, y combinan además luces LED con lámparas de incandescencia.
El portón me deja un acceso muy cómodo a un maletero bastante modulable. La verdad es que el Rexton es un coche muy amplio, aunque no tanto como la mítica St. John Rodius, que era más grande que muchos apartamentos. Tenemos una configuración que puede ser de 2, 5 o 7 plazas y un maletero que puede ir desde los 236 litros con la configuración de 7 plazas, más o menos el maletero que tiene un coche pequeño como un Toyota Yaris, 641 o 780 litros si abatimos estos respaldos y dependiendo de la inclinación de los respaldos traseros, o superar ampliamente el metro cúbico si dejamos el coche como un 2 plazas, que lo convierten casi en una furgoneta. Si queremos ampliar el maletero, bueno, aquí tenéis lo que os decía, los respaldos se pueden inclinar en varias posiciones y también podemos abatir los respaldos de esta manera o incluso abatirlos más todavía y ganar todo este espacio, ¿de acuerdo? Con lo cual, como os digo, es un coche muy modulable. Muy bien, ¿y cuál es la tecnología que tenemos bajo el capó de este St. John Rexton? Bueno, pues se trata de un motor de más o menos 2,2 litros de cilindrada, un poquito menos de los 2,2 litros, 4 cilindros, turbo diésel, una configuración bastante clásica, no hay grandes alardes aquí. Eso sí, tenemos un turbo, como veis, muy grande que va a proporcionar, pese a que no tenemos una cilindrada excesiva, pues sí que vamos a tener una potencia de 202 caballos, que no están nada mal y que mueven suficientemente bien al coche. Una caja de cambios automática también muy conservadora, convencional, con un convertidor de par, una caja de cambios que no tiene unas prestaciones excepcionales, pero que sí que, bueno, pues entona con el resto del conjunto del coche y además es una caja de cambios bastante robusta, que al final es lo más interesante para el cliente. Como os decía, el esquema técnico de este St. John Rexton es bastante clásico, ¿de acuerdo? Eso sí, se ha actualizado para cumplir con la normativa antiemisiones, tenemos un filtro antipartículas, un sistema de AdBlue con el catalizador de óxido de nitrógeno para eliminar, pues eso, los óxidos de nitrógeno tan perjudiciales para la salud y para el medio ambiente, pero como digo, es un esquema muy sencillo. ¿Es bueno o es malo? Bueno, pues personalmente me parece que las cosas sencillas y probadas al final dan buen resultado. Lo que sí que me parece que es mejorable es que en el sistema de tracción total no se incorpora un diferencial central, de forma que el St. John Rexton en carreteras circula única y exclusivamente con la tracción trasera y además un eje rígido que en condiciones de adherencia un poco limitada, como por ejemplo cuando empieza a llover estos días de verano, que después de varios días en seco empieza a llover y las carreteras están algo resbaladizas, con la tracción exclusivamente al eje trasero y no encima un eje rígido, la verdad es que el coche es algo traidor a la hora de conducirlo. Es una lástima que no se pueda conducir este coche con tracción total, como por ejemplo sí se puede hacer con el Toyota Land Cruiser, que es otro coche que tiene un esquema muy similar a este, muy clásico en cuanto a concepción, chasis de largueros, la disposición mecánica, etcétera, es muy parecida, pero sí que dispone de un diferencial central que me va a permitir circular con el coche con tracción total en carretera los días de lluvia, lo cual aporta mucha más seguridad activa. Al abrir las puertas delanteras la primera impresión es buena, aunque personalmente no me gusta mucho que utilicen el negro piano en esta zona donde están los elevalunas, que se raya muchísimo con las uñas. Unos asientos que en este acabado intermedio tienen símil piel, de buena presencia, la verdad es que los asientos son bastante cómodos, recogen bien el cuerpo, y unas formas que no están mal diseñadas, algo clásicas, pero bien resueltas. Pocos cambios en el interior del Rexton, apenas algunos detalles de la consola central. Los ajustes no están mal, no hay grillos ni crujidos dentro. Tenemos unos mandos de la climatización que se manejan muy bien por su tamaño y en la consola central los mandos del selector del cambio y de los distintos modos de tracción. Esta es la vista que tiene el conductor del Rexton. Como veis, tenemos los mandos de la climatización, como os decía, muy manejables. La pantalla de la consola central, un cuadro de instrumentos analógico de muy fácil lectura y un volante en el que, bueno, estos plásticos no son de muy buena calidad y además el detalle absurdo de hacer la parte de abajo plana como si esto fuera un coupé deportivo. Esta es la vista del cuadro de instrumentos, como veis muy fácil de leer y con suficiente información, temperatura del refrigerante, que ya empieza a ser algo poco habitual.
Estas teclas que no quedan muy a la vista desde el puesto del conductor, tenemos aquí la tecla para desactivar el asistente de mantenimiento del carril, el control de estabilidad y para activar el control de velocidad de este. Con esta ruleta modificamos el sistema de tracción. Esta es la única posición que podemos utilizar cuando circulamos por carretera en condiciones normales o con lluvia, ¿de acuerdo? Tracción trasera, aquí conectamos 4H, la tracción total, pero no tenemos diferencial central, con lo cual esta posición no se puede utilizar jamás sobre asfalto seco ni tampoco sobre asfalto mojado, solamente en condiciones de muy baja adherencia, con mucha nieve o con hielo en el asfalto, ¿de acuerdo? O, por supuesto, fuera del asfalto. Y por último, la tracción total con la reductora y las marchas cortas. El Rexton es un coche muy alto y el acceso al interior es cómodo para una persona de buena estatura. De hecho, ya veis que yo casi no me tengo ni que agachar para entrar, pero sí que es cierto que para la gente más bajita o las personas mayores tienen que subir un peldaño bastante alto. Una vez dentro, la postura de conducción es cómoda, tenemos una columna de dirección regulable en altura y también en profundidad, los asientos también son regulables en altura y profundidad. Si elegimos el acabado límite tendrían reglaje eléctrico, en este caso son con reglaje manual. En fin, la verdad es que la postura de conducción es cómoda y es un coche amplio y bastante confortable en lo que es la configuración de los asientos. Otra cosa van a ser las suspensiones. Al abrir las puertas traseras no hay malas sorpresas, tenemos unos buenos tapizados en los paneles de puerta, no han recurrido a la racanería de hacer unos paneles posteriores de peor calidad que los delanteros. Tenemos mucha anchura, mucho espacio para las piernas y, como veis, también salidas independientes para los pasajeros traseros. Antes, cuando os hablaba del maletero, os decía que los respaldos se podían regular en distintas inclinaciones mediante esta palanca y ya os digo, podemos llevarlo desde esta posición más vertical hasta esta mucho más reclinada. El Rexton es igual de alto detrás que delante, con lo cual el acceso atrás, pues como os digo, para la gente alta no tiene ningún problema, pero la gente más menuda pues tiene que subir bastante, y eso sí, una vez dentro es un coche realmente muy amplio. El asiento está puesto para mí, un conductor de 1,85 m, ya veis que me faltan todavía 3 dedos para que las rodillas me rocen con el respaldo delantero, y además también en cuanto a anchura es un coche muy espacioso. El acceso a la tercera fila no está mal conseguido, como veis, y después en ellas el espacio no es malo. El mayor inconveniente, y lo que lo hace más incómodo, es que tenemos muy poca altura desde el suelo de la banqueta hasta donde llevamos los pies, lo que nos solía llevar las rodillas en una postura un poco incómoda. ¿Veis? Esto es a lo que me refería con que los pies van muy cerca de la cadera y esto me obliga a llevar las piernas muy flexionadas y en esta postura bastante poco natural las rodillas. Además, el espacio tampoco es que sobre demasiado, ¿vale? Ni para la cabeza ni para las piernas, aunque estos asientos traseros normalmente son los que van a utilizar niños o personas muy menudas. Bueno, pues vamos a conducir este St. John Rexton y ver qué tal va. Y bueno, eso es un coche grande, así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de maniobrar con él en ciudad. Eso, estamos hablando de un coche que está cerquita de los 5 metros, y en carretera el problema que vamos a tener es, pues eso, su concepción con un chasis de largueros que pesa más de 2 toneladas, que es un coche de tracción trasera y además con eje rígido trasero, y por otro lado también pues su altura y su centro de gravedad, ¿de acuerdo? No es un coche al que le gusten los puertos de montaña a buen ritmo, para nada. Tampoco creo que se trate de eso. En ciudad, salvo por el tamaño, es un coche que se conduce bien, tenemos una buena dirección asistida que hace que las maniobras sean suaves, la caja de cambios automática también es bastante suave a la hora de realizar las maniobras, y además tenemos la posibilidad de utilizarla en modo manual mediante estas levas en el volante, algo que va a ser muy útil, sobre todo cuando estemos circulando con el coche fuera del asfalto, ¿de acuerdo? Con la reductora conectada en situaciones en las que vamos a tener que ser nosotros los que tengamos el control absoluto sobre la velocidad, la marcha o el desarrollo, mejor dicho, en el cual vamos circulando, ¿de acuerdo? La visibilidad es buena, en fin, como digo, en ciudad no se desenvuelve mal, salvo por su tamaño. En carreteras secundarias, pues bueno, el motor tiene buenas prestaciones, nos va a permitir realizar adelantamientos con suficiente solvencia. La dirección, como veis, está bastante desmultiplicada, es algo típico en estos coches con un centro de gravedad alto y mucho peso. Ya se hacen con una dirección muy desmultiplicada para que estos movimientos mínimos de volante no me produzcan movimientos demasiado bruscos de la carrocería que puedan hacer que el coche vuelque, ¿de acuerdo?
Como decía, las prestaciones no están nada mal y el comportamiento, el problema lo vamos a tener los días en los que tengamos el asfalto mojado, porque como digo, este coche no puede circular con la tracción total conectada, ¿de acuerdo? Debido a que no tenemos un diferencial central y al no poder hacer una diferencia entre el giro de las ruedas delanteras y el de las ruedas traseras, el coche tendería a arrastrar, ¿vale? En autopistas es un coche relativamente confortable, las suspensiones rebotan bastante, como el coche es muy pesado, tiene unos muelles muy rígidos y los amortiguadores no contienen muy bien sobre todo la extensión del muelle, de forma que el coche pues va a ser un poquito saltarín, ¿de acuerdo? No va a ser demasiado confortable. La aerodinámica no es buena, le van a afectar bastante con viento lateral. Cuando estemos adelantando a los camiones tendremos que tener cuidado, porque cuando estamos apantallados en el camión y no nos da el aire lateral y luego volvemos otra vez a aparecer de frente contra el aire, pues sí que se producen bastantes movimientos. En fin, en autopista es un coche con el que podemos viajar con suficiente confort, pero ojo, porque como sea una autopista, como por ejemplo la A52 entre Benavente y Puebla de Sanabria, que es un auténtico álbum de socavones y badenes, pues no resulta para nada cómodo. No es un coche demasiado sonoro dentro, pese a ser diésel, etc. ¿Qué tal de equipamiento este acabado premium por 45.000 euros? Bueno, pues tenemos unos asientos en similpiel, regulables en altura y también con la columna regulable en altura y profundidad, un volante de piel, el multifunción, control de crucero adaptativo, sistema de supervisión de la atención del conductor, faros full LED, aunque bueno, tampoco me va a servir de mucho porque, como digo, no tienen una iluminación nada buena. En fin, en cuanto a confort y hadas, no está mal equipado. Tenemos también un asistente de mantenimiento en el carril, que bueno, su funcionamiento es correcto, aunque es bastante intrusivo. Hay veces en las que incluso llega a ser peligroso, pero esto no es exclusivo del Rexton, sucede con muchos coches. Imaginaos que por cualquier motivo yo no tengo tiempo de poner el intermitente para arrimarme a la izquierda, porque el coche que va adelante o que yo estoy rebasando va con el WhatsApp y se arrima un poco a mi carril y yo quiero apartarme un poco de él, y el volante, el sistema de mantenimiento en el carril, me va a querer meter justo contra el obstáculo que estoy intentando esquivar. A mí personalmente los asistentes de mantenimiento en el carril me parece que están bien para la gente que no está atenta y que va whatsappeando, es decir, son sistemas que van contra la legislación y que favorecen precisamente que la gente se relaje conduciendo. Pero bueno, esto es una opinión personal. Lo que sí que es cierto es que hay determinadas situaciones en las que nos pone más en riesgo que el riesgo que nos quita este asistente. En cuanto a conectividad, bueno, pues tenemos un sistema multimedia muy básico, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos un Bluetooth, un equipo de audio con una calidad normalita, cámara de marcha atrás, eso sí, y asistentes de aparcamiento, pero poco más. No es un coche que tenga un equipamiento excesivo, pero tiene lo suficiente. Desde luego no vamos a echar en falta nada realmente importante en él, y como digo, el precio no está mal para lo que obtenemos a cambio. En cuanto a consumos, bueno, pues aquí por un lado tenemos un coche muy pesado, con muy mala aerodinámica, con unos neumáticos muy anchos, con muchos arrastres en la transmisión. En fin, no vamos a poder tener unos consumos demasiado aquilatados. En ciudad vamos a estar por encima de los 10 litros, ¿de acuerdo? 10,2, 10,3 litros a los 100 en uso urbano. Aquí el peso y estar constantemente arrancando y frenando, iniciando la marcha, y hace que los consumos sean muy elevados. En autopista la aerodinámica va a ser el principal hándicap y nos vamos a estar moviendo en el entorno de los 9 litros. También un consumo bastante alto. Y en carreteras secundarias, a los máximos legales, 70-90 km por hora, nos vamos a estar moviendo en el entorno de los 7,6, 7,7 litros. Insisto en que son consumos relativamente altos, aunque razonables, teniendo en cuenta las limitaciones de este coche. En fin, ¿cómo va el St. John Rexton en campo? Y aquí, pues bueno, tendréis que fiaros de mi palabra. No he podido probarlo en campo, ni puedo grabarlo en campo, porque seguimos aquí en Galicia con una alerta de máximo riesgo de incendio y no pueden circular los vehículos a motor por el campo. Así que esta vez no he podido meter este Rexton en el campo. Pero bueno, básicamente, como técnicamente es el mismo coche que ya conocía y sí que lo he probado, os puedo decir que es un vehículo realmente 4x4, no se mueve nada mal
en el campo, ¿de acuerdo? El sistema de tracción total, a veces echaremos en falta poder bloquear el diferencial trasero, porque como las suspensiones no tienen mucho recorrido, es un coche que tiende bastante a quedarse en cruce de puentes y dejar a alguna de las ruedas traseras en el aire con poca carga sobre el suelo, de forma que sí que vamos a echar en falta de vez en cuando un autoblocante trasero. Como aún encima, con estas moderneces tenemos un freno de estacionamiento que es eléctrico en lugar de mecánico, tampoco podemos utilizar el truco de tensar un poquito el freno de mano para bloquearme esa rueda que está en el aire y que el sistema, el diferencial central me envíe el par, el diferencial trasero me envíe el par a la rueda que está en el suelo. Como digo, esa es la única limitación que tiene este coche en campo. Y por otro lado también los recorridos de suspensión no son demasiado largos y esto va a hacer que haya muchas zonas un poco trialeras en las que sea complicado su uso. Pero sí que tiene es un coche con un chasis muy robusto, con unas suspensiones también bastante fuertes, en las cuales pues bueno, no vamos a tener que ser demasiado precavidos para no doblar o partir un trapecio, algo que sí que sucede con otros coches que no son verdaderos 4x4. Y el sistema de tracción total, aunque es sencillo, no tenemos diferencial central, sí que tenemos una buena reductora y sí que al conectar la tracción delantera tenemos un coche con un reparto constante de 50-50 hacia cada eje y, como digo, relativamente robusto. Así que en ese sentido, como 4x4, con unos neumáticos mejor adaptados para el uso en 4x4 que estos que trae de serie 100% de asfalto, es un coche que no se revuelve nada mal en el campo, la verdad. Bueno, pues ya estamos casi terminando esta videoprueba del Rexton. Hemos visto cómo son los detalles exteriores, cómo es por dentro, cómo es su conducción, y ahora vamos a ver qué es lo mejor y lo peor de este coche. Pero antes de eso me gustaría recordarte que te suscribas al canal de Autocasión para que puedas estar al día de las videopruebas que podemos hacer, tan interesantes o incluso más que esta del Rexton, vídeos prácticos muy útiles y también vídeos de coches clásicos e históricos que seguro que te van a ser muy llamativos. Dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado del Rexton? Bueno, pues lo que más me ha gustado del Rexton es su precio. La verdad es que, sin ser un regalo, hoy en día no es fácil encontrar un coche de 7 plazas con 200 caballos de potencia, con tracción total y este nivel de versatilidad y de habitabilidad, y además una presencia que, bueno, es pintona por alrededor de los 40.000 euros, incluso menos si nos podemos adherir a alguna de las ofertas que hay disponibles. Lo segundo que más me ha gustado del Rexton es su habitabilidad. Es un coche amplio y cómodo. Y lo tercero que más me ha gustado del Rexton es que realmente es un auténtico 4x4. Si buscas un coche con el que realmente puedas desenvolverte por el campo y utilizarlo más o menos en el día a día, la verdad es que es una de las pocas alternativas. No es un SUV, sino que aquí lo que tenemos es un coche con la suficiente robustez como para poder afrontar un uso real fuera del asfalto. ¿Qué es lo que menos me ha gustado de este coche? Bueno, pues no me han gustado los consumos. Es un coche bastante tragón, estamos hablando de cifras por encima de los 9 litros, 10 litros incluso en ciudad. Lo segundo que menos me ha gustado de este coche es la iluminación. La verdad es que es muy pobre. Y lo tercero que menos me ha gustado de este coche es su seguridad activa en carretera. De nuevo, un coche que sí que nos permite ser utilizado por el campo con ciertas garantías, no está bien adaptado para ser utilizado en carretera, sobre todo al no disponer de un diferencial central que me permita utilizar la tracción total los días de lluvia, por ejemplo, y eso me obliga a conducir con un coche de tracción trasera y no encima con un eje trasero bastante vetusto. Pues nada más, espero que te haya merecido la pena aguantar hasta el final de este vídeo, y a mí ya solamente me queda, como siempre, despedirme y desearte mucha suerte. Hasta pronto.